Muy buenas noches a todos nuestros usuarios de Caracol Ahora. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. 9 de la noche, 4 minutos en la costa este de los Estados Unidos, 8 de la noche, 4 minutos en Colombia. Y vamos a hablar sobre las últimas 36 horas ya de lo que ha sido un convulso escenario político en Estados Unidos por cuenta de la determinación del presidente Joe Biden de retirarse de la candidatura por la reelección y de darle sus banderas, de adherirse a la candidatura de Kamala Harris, buscando que ella sea la nominada oficial del Partido Demócrata para enfrentarse en contra de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Para abordar este asunto bastante convulso, como ya decíamos, nos acompaña como siempre nuestra analista permanente de Noticias Caracol, María Teresa Aya. Buenas noches, María Teresa. Juan Camilo, qué bueno estar con ustedes aquí a discutir estos temas. Buenas noches. También nos acompaña Nicolás Lloreda, él es ex embajador y diplomático colombiano. Nicolás, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto. Más allá de hablar de los últimos acontecimientos, sí quería hacer reflexión o más bien énfasis en un asunto de las últimas horas y también a propósito de una postura que se está situando en los medios aquí en Estados Unidos. Y es que pareciera que Kamala Harris ya tiene el camino prácticamente despejado para convertirse en la nominada del Partido Demócrata. Y entonces hay algunas voces, particularmente leía un editorial del Washington Post en las últimas horas y una pieza en la revista The Atlantic de Greenwood que iba en el mismo sentido. Y es que los demócratas están cometiendo un error. Y están cometiendo un error no por cambiar a Joe Biden o por buscar un candidato distinto a Joe Biden, sino por irse prácticamente casi que corriendo a respaldar una candidatura de Kamala Harris, prácticamente como renunciando a un proceso competitivo. Empecemos con María Teresa. ¿Tú coincides con esta posición? ¿Se está equivocando el Partido Demócrata? Juan Camilo, yo creo que el Partido Demócrata está en este momento con susto de que están a 4 semanas de la convención, pero sobre todo a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales, frente a un Trump que después del atentado la semana pasada creció de alguna manera, creció en las encuestas, creció en el imaginario de la gente como un líder capaz de llevar a Estados Unidos y de liderar, pues valga la redundancia, de liderar. Entonces les entró como ese afán de que venían de un Biden disminuido y que entre menos tiempo pierdan haciendo todo el proceso que hay que hacer con la convención, que lo van a tener que hacer de todas maneras, pues se sienten tal vez más tranquilos y más seguros. Pero es cierto que sí o sí tienen que pasar por el filtro de la convención y sí o sí todos los 4,000 delegados o más tienen que votar para elegir y ratificar a Kamala Harris, si es que todo el partido está de acuerdo en que sea ella la candidata. Pero están corriendo porque se sienten presionados, yo creo, por el tiempo, menos de 4 meses. Hay estados donde ustedes lo saben muy bien allá, empiezan a votar por correo desde mucho antes. Entonces tienen que tener los tarjetones listos y yo creo que eso es parte del afán Trump y el tiempo que se les vino encima. En efecto, de hecho ya hay algunos delegados que han dicho que van a respaldar a Kamala Harris, algunos estados como New Hampshire, también Carolina del Norte, Carolina del Sur. De hecho, Kamala Harris ya tiene asegurados por lo menos 1/3 de la cantidad de delegados que necesita para tener la nominación. Nicolás, ¿tú hubieras esperado que otro candidato demócrata hubiera saltado al ring, por decirlo de cierta manera, y decir, bueno, yo me voy a enfrentar y voy a buscar la nominación? Por lo menos hasta ahora no lo tenemos. Mira, yo creo que lo que decía Teresita, María Teresa ya tiene razón, pero hay que pensar una cosa, digamos, los delegados, las personas importantes del Partido Demócrata que presionaron al presidente Biden en privado durante semanas después del desastroso debate para que diera un paso a costado, son las mismas personas que públicamente, rápidamente salieron a decir que ellos apoyaban a Kamala Harris. ¿Y por qué lo hacen? En primer lugar, y no se nos puede olvidar, es el voto afro. El voto afro fue fundamental para la nominación del presidente Biden y el voto afro no aceptaría que la vicepresidenta de los Estados Unidos no sea considerada como la primera candidata. Entonces, claro, está el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, diciendo que debería
hacer un proceso abierto en la convención, y hay otras voces. Creo que el presidente Obama también ha dicho que no se ha pronunciado todavía sobre apoyando completamente a Kamala Harris, pero la realidad es que Nancy Pelosi, todos los gobernadores que estaban, digamos, en el sonajero, Gavin Newsom de California, Shapiro en Pensilvania, Gretchen Whitmer en Michigan, todos inmediatamente, no pasaron 12 horas, salieron a apoyarla porque entienden que la única que puede heredar todo el montaje de la campaña de Biden es ella. Ninguno de los demás tiene una campaña montada. La campaña está montada para Biden, y ella ya fue a Delaware ayer y esta mañana, y simplemente están cambiando los avisos, pero toda la gente, toda la organización en 50 estados es de ella. Ningún otro candidato tiene eso montado. Entonces, pretender en la convención elegir una persona y montar esa campaña es una cosa muy costosa, muy difícil de hacer en tan poco tiempo, y yo creo que los líderes políticos no querían tomar ese riesgo. Claro, es decir, tú lo que estás diciendo en cierto modo, Nicolás, es que Kamala es la candidata, la más pragmática, pero es la mejor candidata. Bueno, eso sí lo tendremos que, esa pregunta la tienes que volver a hacer en unas semanas, porque yo creo que ella tiene que asesorarse muy bien y tiene que presentar una visión que de verdad sea atractiva. No podemos olvidarnos que los últimos 16 años en Estados Unidos, 12 de esos años han sido con gobiernos demócratas. Entonces, tú sabes que el votante siempre busca el cambio. La gente se ha olvidado un poco del caos que fue el gobierno de Trump, cómo subieron los homicidios, todo el manejo que le dio al tema del COVID al principio. La gente ha olvidado un poco de eso, y ahorita la percepción de la gente está en la inflación. Aunque la inflación ha bajado y ahora está en el 3%, las tasas de interés en Estados Unidos están hace 40 años no estaban tan altas. Entonces hay una percepción, digamos, aunque la economía va bien, hay una percepción negativa, y no es claro qué visión va a tener Kamala Harris para generar optimismo, y si va a lograr quitarle esa, digamos, relativa preferencia que tiene ahorita Trump. Eso hay que esperar unas semanas para ver ella cómo se desarrolla, y si sale con un mensaje y una visión que logre, más allá del tema del aborto, que ha sido su gran tema en el que se ha dedicado, y la verdad que ha hecho una labor muy importante para organizar a las mujeres en muchos estados que han logrado referendos para seguir permitiendo el aborto en los Estados Unidos, a pesar de la decisión de la Corte Suprema que terminó con ese derecho que por 45 años tuvieron las americanas. Entonces, hay que ver qué visión trae Kamala Harris antes, pero sí, yo creo que es casi imposible que aparezca otro candidato en este momento. Claro, ya voy a ir con María Teresa, porque precisamente sobre lo que tú mencionas, Nicolás, la visión y el mensaje de Kamala Harris, ya empezamos a ver cuál va a ser el tono de su candidatura, particularmente atacando al expresidente Donald Trump. Ya tuvo esos primeros mensajes, esos primeros ataques de esta tarde, al ir ante ahora su equipo de campaña, que antes era el equipo de campaña del presidente Joe Biden, recordando su pasado como fiscal y diciendo: yo conozco a tipos como Trump y yo he procesado a tipos como Trump. Escuchemos. Depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que destrozaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando digo que conozco cuál es el tipo de Donald Trump. María Teresa, ¿le sirve a Kamala Harris este ataque, este discurso en contra del expresidente Trump? Yo creo que sí, Juan Camilo. Ella ya había usado su plataforma como fiscal tanto en la ciudad de San Francisco como del estado de California, que es el más poblado de Estados Unidos, para una primera campaña hace 4 años, cuando fue precandidata precisamente para las primarias demócratas, y su eslogan en ese momento era: de fiscal a presidente, el fiscal para presidente. Y eso cobra aún más relevancia en estos momentos en que tenemos a un candidato Trump, que además es un acusado por la justicia americana.
enfrenta un montón de cargos, 91 cargos, aunque ya se le han caído algunos, 4 juicios y la gente lo ve como un criminal. Además, no ha sido sentenciado, pero ya fue encontrado culpable en el estado de Nueva York, en la corte de Manhattan. Entonces, el hecho de que del otro lado, además, haya alguien que ha sido encontrado culpable en un juicio, le sirve muchísimo para esa plataforma de ella validar su experiencia como fiscal y mostrarse como alguien que respeta las leyes y que está trabajando por el bien del país. Esta vez yo creo que esta plataforma le cae como anillo al dedo y le va a funcionar muy bien. Claro, Nicolás, es muy cierto lo que dice María Teresa, indicando la cantidad de procesos que ha enfrentado el expresidente Trump, pero él de cierto modo también ha sabido capitalizar esos procesos en su contra y decir que es víctima de una persecución política de interferencia electoral. Y al parecer a los votantes, pues poco o nada les importa que Trump esté enfrentando procesos judiciales. ¿Tú crees que cambiará eso con estos ataques que la vicepresidenta Kamala Harris está efectuando? Mira, yo creo que tú tienes razón que la mayoría de la gente ya había decidido o que Trump era un criminal, que era un estafador, que era un violador de mujeres y que jamás votarían por él, o que es una exageración de la prensa, que los demócratas están utilizando el poder judicial para casarlo y no quieren creer eso. Yo creo que el republicano promedio va a votar por Trump de todas formas y todo lo que ha salido en la prensa no le importa. El demócrata promedio votaría por Biden, así Biden estuviera muy viejo, de todas maneras. El voto que importa es el voto de los independientes. Ese es el voto que se decide en las últimas semanas y ese voto tiene que ir más allá de los ataques. Claro que si Kamala en el debate, si llega a haber un debate, parece que Trump, algo oí que había dicho que aceptaría un debate, pero en Fox, yo creo que Kamala haría ella ha sido fiscal, ella ha hablado frente a jurados, ha convencido jurados, es muy hábil, yo creo que haría un buen debate, pero ya la gente no va a votar por quién gana el debate, la gente va a votar por quién tiene una visión que le arregle los problemas. La gente no está tan encima de los temas de los candidatos, sino está en el tema de lo que le importa a la gente, digamos, pagar sus cuentas, los colegios, la seguridad, ese tipo de cosas. Y el tema de la inmigración, que es lo que le ayuda mucho a Trump. Esos van a ser los temas de verdad que le importan a la gente y cómo los maneje la candidatura de Kamala y su equipo y el vicepresidente o la vicepresidenta que escoja, eso va a ser también importante. Claro, ese debate del que hasta este momento está pactado es para el 10 de septiembre y tiene que ser manejado por ABC. Lo que ha dicho Trump en las últimas horas es que, siendo justos, teniendo en cuenta que el pasado debate lo manejó CNN, que debería manejar el segundo debate Fox News con sus propias reglas. Pero quiero destacar un poco porque ya tenemos unas primeras encuestas que nos dan como esa intención de voto posterior de lo que fue la determinación del presidente Joe Biden de adherirse a la candidatura de Kamala Harris. Hay dos concretamente, una por ejemplo de Quinnipiac, que lo que arroja es que Trump tiene una ventaja del 2%, Trump tiene una intención de voto del 49% y Kamala Harris una intención de voto del 47%. Hay otra de Forbes que le da una ventaja mucho más amplia al expresidente Donald Trump. Tiene una ventaja, tiene una intención de voto del 53%, mientras que Harris tiene una intención de voto del 47%. Uno de los argumentos, María Teresa, del presidente Joe Biden para renunciar, para finalmente aceptar y dar un paso al costado, es que sus asesores le dijeron que su camino para vencer a Donald Trump se había prácticamente esfumado. ¿Tú crees que hay un camino viable para que Kamala Harris pueda ganarle a Trump? En esto, Juan Camilo, yo retomo un poco lo que dice Nicolás y pienso en ese 20% de independientes. Se calcula que son un 20% los votantes de Estados Unidos en este momento. Y ese es el camino para ganarle a Donald Trump. Ella tiene que convencer a la gente más joven y para eso ayuda que sea ella. A las mujeres, el tema del aborto, como decíamos antes, es un tema importantísimo en este momento en Estados Unidos. Habló ella hoy también, cuando estaba hablando por la tarde, del tema del control de armas, que es un tema que hubiera podido de alguna manera ayudar a los republicanos después del atentado de Trump, pero ella cogió esa bandera hoy por la tarde y así ella tiene que convencer a los indecisos.
los que pueden ser demócratas o republicanos, republicanos que no están muy convencidos con Trump, que dicen no es lo mejor que nos ha pasado, el señor no se sabe controlar, el señor no respeta la democracia, a lo mejor me conviene votar demócrata. Y también por esos demócratas que venían un poco diciendo, bueno, Biden la edad, entonces eso ya se superó, el tema de la economía, se habla mucho de la economía y la inflación, y realmente la economía de Estados Unidos está mejor de lo que dice el presidente Trump que está. Entonces ella tiene que vender ese mensaje y dedicarse a los temas que convencen a ese 20% de indecisos en Estados Unidos en este momento. Claro, ya vimos la postura de lo que será la campaña de Kamala Harris. Ahora quiero que nos detengamos a ver la postura de la contraparte de la campaña de Donald Trump y de J.D. Vance, porque ya hemos visto que incluso Donald Trump dice que no, la amenaza para la democracia es Joe Biden porque él le mintió al país. Con ese mismo tono, hoy J.D. Vance estuvo de correría en Middletown, eso es el pueblo donde él creció en el estado de Ohio, y dijo que tanto el Partido Demócrata como Joe Biden, como la misma Kamala Harris, le mintieron al pueblo estadounidense porque no fueron claros con ellos de que el presidente de los Estados Unidos no era capaz de seguir en la carrera. Escuchemos lo que dijo J.D. Vance. No dijeron nada hasta que se convirtió en un bulto político muerto. Esa no es la forma de gobernar un país. Esa no es la forma de manejar un partido político. Eso es un insulto a los votantes. Acto seguido, María Teresa, J.D. Vance también decía, bueno, nosotros en el Partido Republicano creemos que los demócratas, que los votantes son gente que ama su país, entonces los aceptamos y recibimos sus votos, tratando un poco de atrapar a algunos votantes demócratas que sí, puede que tengan dudas y que puede que legítimamente digan, hombre, no era un secreto para nadie que el presidente Joe Biden no estaba bien y nos tuvieron que traer hasta 4 meses antes de las elecciones para finalmente tomar la determinación de sacarlo de la carrera. ¿Tú crees que tiene un punto ahí válido J.D. Vance y la campaña de Trump, María Teresa? Yo creo que para los que quieren creer eso, tiene un punto supremamente válido. Para el tema de la edad es un tema que se venía discutiendo desde hace un año. Hace un año el 77%, contando republicanos, del país decía Biden está muy viejo para pensar en una reelección. A mediados de este año se pensaba que el 68%, y aquí ya estamos hablando de los demócratas, creían que el presidente estaba muy viejo para ser presidente. Otra vez, entonces con esas cifras sí era cierto que era un tema que se venía debatiendo mucho y frente al cual los demócratas tal vez tuvieron que haber reaccionado antes. Pero por otro lado, el presidente de turno decir que no se lanza a la reelección es algo muy difícil, una decisión muy difícil, sobre todo si, como decíamos, la economía, uno, no está tan mal como dice el presidente Trump. Dos, para Biden era importantísimo seguir ahí frente a problemas como la guerra en Ucrania y la guerra en Israel, que él dice que otra persona y más aún los republicanos no van a ser capaces de continuar tal y como Estados Unidos tiene que hacerlo como líder de los países democráticos y de Occidente que es. Entonces él sentía que tenía una responsabilidad y más allá de la idea de tener el poder, tenía una responsabilidad frente a la cual él tenía que hacer algo. Ya lo que pasa es que después del debate, que fue realmente, como dijo Nicolás, desastroso, pues les tocó tomar una decisión y tomar una decisión, como decíamos antes, apresurada. Y por eso están corriendo y por eso están viendo a ver qué hacen. Pero Kamala tiene el reto de hacer ver que esto sí fue apresurado, pero que se sigue manejando un continuismo de cierta manera y no un continuismo de Biden, sino un continuismo a través de ella, que además puede incorporar dentro de ese continuismo, como decíamos, a los jóvenes, a los indecisos, a las mujeres, a las minorías y también algunos de los migrantes que en los últimos años han convertido más en una piedra para el zapato para los demócratas que otra cosa. Nicolás, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que este discurso de Trump y de J.D. Vance puede arrebatar votos o más bien podría convencer a algunos votantes indecisos? Mira, yo quiero comentar dos cosas que es importante tener en cuenta para las personas que seguimos el tema de las elecciones y estamos pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos, entre otras razones por los efectos que las elecciones en Estados Unidos tienen en todo el mundo, en Colombia de todas maneras y en Europa, donde están muy preocupados
todos los países de Europa Occidental con una victoria de Trump. El Partido Demócrata tradicionalmente era el partido de la clase obrera, de la clase no educada. Era un partido que hablaba de ponerle impuestos a la gente rica, era un partido que lo sigue haciendo, pero era un partido sobre todo de los sindicatos, de la gente pobre, de los afros, de las minorías, y el Partido Republicano era un partido de gente más educada. Ha habido un cambio muy importante en los últimos 8 años en eso en Estados Unidos. Cada vez hay más gente educada en las ciudades con grado universitario que se considera del Partido Demócrata, y cada vez hay más gente que no fue a la universidad en Estados Unidos. Acuérdate que en Estados Unidos más del 50% de la gente que se gradúa del colegio no va a la universidad, que se considera republicana. Y esa gente entiende el mensaje de Vance, el mensaje populista, el mensaje de que a nosotros nos están dejando por fuera, a pesar de que las políticas de Trump y del Partido Republicano no ayudaron ni han ayudado a esa gente. Es un mensaje poderoso. Entonces hay que tener eso en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que Estados Unidos se compone de 50 estados y hay 40 estados en los que ya se sabe que van a ganar o los republicanos o los demócratas. Es decir, Nueva York y California de todas maneras van a votar demócrata. Texas y Florida de todas maneras van a votar republicano. Entonces, pero hay 8 o 10 estados, que es lo que se llama los estados púrpura, que pueden irse para el lado republicano o para el lado demócrata. Si las elecciones fueran hoy, probablemente Trump ganaba, porque en esos 8 estados está un poquitico más arriba. Cuando Trump ganó en el año 2016, en 3 de esos estados ganó por menos del 1%. Hillary Clinton ganó el voto popular, tuvo más votos en total, pero eso no cuenta en Estados Unidos. Cuenta es únicamente el colegio electoral. Entonces, la misión de Kamala Harris es en esos 8 estados púrpura, donde están muy parejos, pero Trump está un poquito adelante. Ella tiene que concentrarse y se va a concentrar en esos estados. Ohio era un estado púrpura y es un estado rojo, es un estado republicano, a pesar de que, y yo estoy seguro que Trump va a ganar en Ohio, a pesar de que el tema del aborto fue muy importante en Ohio y hubo un referendo en el que ganaron los demócratas el año pasado. Pero digamos que las elecciones de Estados Unidos se van a definir en 8 estados, no en 50. Entonces, ese tema y el tema del cambio cultural y el cambio de los votantes de los partidos, yo creo que son 2 temas que tenemos que tener en cuenta y que va a ser muy interesante lo que pase en los siguientes 15 semanas. Claro. Precisamente sobre los estados se dice que uno de los incentivos de Trump para escoger a J.D. Vance es tratar de un poco apropiarse de esos votos en esas regiones, en esos estados que son mayoritariamente blancos, pero clase trabajadora, porque J.D. Vance tiene raíces de esa región del noreste de los Estados Unidos, conocida como Apalaquia. Pero María Teresa, precisamente sobre la decisión que tienen que tomar Kamala Harris y el Partido Demócrata de quién va a ser la fórmula vicepresidencial de Kamala, tomando en cuenta este panorama que Nicolás menciona de los estados bisagra o púrpura, ¿quién podría significar una buena elección para Kamala Harris para tratar de equilibrar un poco la balanza? Me parece que una buena elección, y acá hay casi 10 candidatos que dicen que van a estar entrevistando y viendo a ver cómo hablan con ellos y qué proponen, pero me parece que una buena elección puede ser, por ejemplo, el gobernador de Pensilvania, Joe Shapiro, que es una persona dentro de los demócratas de centro, no se va muy hacia la izquierda, como pasaría, por ejemplo, con el gobernador de California, que tiene muchos peros aún dentro de los demócratas. Joe Shapiro, el de Pensilvania, dicen que es más de centro, y Pensilvania es uno de esos 10 estados que Nicolás llama estados púrpuras, que puede irse para un lado o para otro y que puede darle un número importante de electores, es decir, de personas que terminan votando por Kamala Harris y eligiéndola presidente. Sí, Nicolás, ¿tú coincides o qué otro candidato crees que podría servirle a la aspiración de Kamala Harris? Pues ha habido otros nombres que se han venido moviendo. Gretchen Whitmer, por ejemplo, que es la gobernadora de Michigan, ya dijo
que ella no está pensando en ser candidata a la vicepresidencia. Por ahí hay un nombre como el de Andy Beshear de Kentucky, quien han visto como un demócrata más de centro. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que ahí están, como dice María Teresa, Shapiro es un nombre obvio porque es de centro, es judío. Con todo este tema ahorita de Palestina y Gaza es importante mostrar que los demócratas y que Kamala, que ha sido más crítica de Israel de lo que era, eso puede afectar el voto. Pero para mí, el que me suena mucho, no tengo ni idea, es Mark Kelly, porque Arizona es un estado muy importante, es un estado clave y él es el gobernador de Arizona. Su esposa era una congresista que fue atacada por una persona y la dejó, le metió 2 tiros en la cabeza y la dejó mal. Digamos, todavía ahora puede hablar y puede más o menos caminar, pero él es un tipo, es un héroe, fue un astronauta. Digamos, es un tipo que tiene un gran atractivo y podría entregar un estado que es bien importante porque tiene unos votos. Yo creo que entonces para mí, hoy en día, el de Kentucky, pero Kentucky, a pesar del gobernador, es como cuando Al Gore digamos, era de Tennessee. Kentucky es un estado rojo y yo creo que a pesar de que este tipo lo ha hecho muy bien de gobernador, lo veo difícil, pero puede que lo escojan. Yo creo que Kelly y Shapiro son dos, Pensilvania y Arizona son dos estados fundamentales para ganar. Claro, uno en medio de toda la controversia que se está viviendo aquí por este clima político en Estados Unidos, a veces deja en segundo renglón o tercer renglón cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta a Colombia esta elección y qué le conviene más a Colombia en esta elección. María Teresa, ¿cómo crees tú que podría irle mejor a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? ¿Con qué presidente o presidenta? Yo creo que en estos momentos, y dado el gobierno que tenemos en Colombia, nos iría mucho mejor con un gobierno demócrata. Frente a los gobiernos republicanos y sobre todo frente a Trump, el gobierno de Petro tiene muchos reparos y peros que van de lado y lado. Reparos, por ejemplo, en el tema de las drogas, la falta de erradicación en Colombia es un tema que Trump y los republicanos han dicho de manera reiterada que hay que corregir, que no se puede seguir en ese sentido. No veo a Trump y a Petro sentados hablando sobre muchos otros temas. Recordemos que Trump, por ejemplo, para México, cuando fue presidente, renegoció todo el TLC y dijo, yo quiero algo mejor para nosotros. Fue clave su relación con China para devolverle a Estados Unidos muchas de las manufacturas y ensamblajes a Estados Unidos o en el mismo México. Es decir, él tiene una visión de mundo muy distinta a la que puede tener el presidente Petro. Entonces yo me atrevería a decir que nos iría mejor con un gobierno demócrata, con una Kamala Harris en la Casa Blanca y no con un Trump en la Casa Blanca. Nicolás, ¿coincides o un gobierno republicano sería mejor un gobierno de Donald Trump para Colombia? Yo coincido completamente en que para Colombia es mejor un gobierno demócrata, independiente de que el presidente sea Petro o fuera otra persona el presidente. Yo creo que los intereses de Estados Unidos ante todo son sus propios intereses, como todo país, primero son sus propios intereses y después los demás países. ¿Qué le preocupa a Estados Unidos? Le preocupa mucho la inmigración y el tema de las drogas. Pero el tema de las drogas hay más apertura, como dice María Teresa, en algunos demócratas, sobre todo porque hoy en día la cocaína pues no es la droga que está matando a toda la juventud americana. Son las drogas que vienen de la China a través de México. Esas son las que están causando las muertes de los jóvenes y de las personas de escasos recursos en números gigantescos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que para Colombia, por el tema de los recursos del Plan Colombia, por el tema de la educación, yo creo que hay mucho más coincidencia con lo que hoy en día es el Partido Demócrata. Lo otro que creo yo que pasaría es que yo creo que el presidente Biden y su equipo ha sido muy cuidadoso en lo que dicen frente a Colombia cuando el presidente Petro ha criticado a Estados Unidos o ha dicho cosas en contra de Estados Unidos. Han sido mucho más cautos. Ellos
no quieren buscar una pelea, les importa mucho su presencia en Colombia y tener una buena relación con Colombia, sobre todo por el tema de Venezuela, por los países andinos, por una serie de motivos geopolíticos. No les interesa pelear. Yo creo que Trump, si gana, la gente que lo va a rodear, que es muy de derecha, le va a buscar la pelea a Petro, y el presidente Petro le encanta pelear. Entonces, eso va a hacer la relación mucho más difícil. Claro, claro. Bueno, no sé si nos quede tiempo para unos comentarios de cierre, porque a propósito también, uno a veces, un comentario de cierre breve, porque uno a veces en medio de todo esto no alcanza a dimensionar o no alcanza a magnificar los hechos históricos que se están viviendo. Y naturalmente uno piensa que esto que estamos viviendo en este momento será referencia décadas hacia adelante cada vez que se vaya a hablar de una campaña presidencial en Estados Unidos. María Teresa, ¿qué tan relevante es para la historia de los Estados Unidos lo que se está viviendo en este momento? Juan Camilo, yo creo que este ha sido un año en donde muchas veces hemos repetido la frase, por primera vez en la historia de Estados Unidos pasa lo que pasa. Y en ese sentido va a ser un relevante muy interesante a futuro de cuándo, por ejemplo, se debe retirar un presidente, cuándo no, cuál es el papel realmente que tienen los delegados, ratificar o elegir o nombrar a un candidato. ¿Cómo va a funcionar todos estos temas? El tema de las reelecciones. ¿Se debe poner un límite a la edad? Recordemos que Trump se convirtió hoy en el candidato más viejo de la historia de Estados Unidos, irónicamente. Entonces sí van a haber muchos temas que van a seguir siendo referentes y de los cuales se va a seguir hablando por un tiempo. Claro, y los símbolos también, las imágenes. Esa imagen de Trump luego de que superó el atentado seguramente se referenciará por muchísimo tiempo. Nicolás, ¿tú qué opinas? Un antes y un después, sí. Correcto, correcto. ¿Aló? Sí, Nicolás, ¿tú qué opinas a propósito de destacar un poco el momento histórico o de la relevancia que tiene esto para la historia de los Estados Unidos? ¿Aló? Creo que Nicolás no nos escucha. ¿Nos escuchas, Nicolás? Bueno, creo que tuvimos problema con Nicolás. En todo caso, fue un gusto haber estado con ustedes, con Nicolás y con María Teresa Aya aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora, y también un gusto con todos ustedes, los usuarios de Caracol Ahora en sus casas, quienes compartieron con nosotros durante este tiempo. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.